Continuamos con el señor Aristóteles. Hablar de Aristóteles es hablar de más de 200 tratados, de los cuales solo 31 se han recuperado. Sabemos de la existencia de otros porque han sido mencionados en diversas obras. Esas obras tratan normalmente de temas como la lógica, la metafísica, la filosofía de la ciencia, la ética, la política, la estética, la retórica, la física, la astronomía y la biología. Esas son las áreas en las cuales se va a desenvolver el señor Aristóteles. Se le adjudica tres paternidades: la paternidad de la lógica, de la ética y también de la biología. Por otro lado, sabemos que vivió por el año 343 y fue tutor de uno de los principales gobernantes de esa época, que es el gran emperador Alejandro Magno. Se dice que incluso de Alejandro pues aprendió todo el conocimiento de la política que haría a Alejandro también un gran gobernante. También se le adjudica el hecho de haberle motivado a Alejandro el hecho de dedicarse a domar caballos, y eso le permitió a Alejandro conquistar un amplio territorio. Hay una película que es recomendada para que puedan verla también, con el actor Val Kilmer, Angelina Jolie y Colin Farrell. Una película la cual hay que ver con mucha prudencia también, porque maneja un tema muy polémico, y es el tema de la supuesta bisexualidad de Alejandro. El terreno que va a conquistar Alejandro es todo lo que está en color amarillento, ¿verdad? Un amplio imperio que logró forjar desde Macedonia hasta la frontera con la India. Aristóteles funda, al igual que su maestro Platón, ¿verdad?, un lugar de enseñanza llamado el Lyceion o el Liceo. De ahí viene la palabra liceo, porque está dedicada al famoso dios Apolo, Apolo Licio. Así que en honor a este forja estos jardines en los cuales se dedicaban a la enseñanza. Esa es una fotografía de la actual excavación, ¿verdad?, mostrando las antiguas ruinas de ese predio de enseñanza. El tipo de enseñanza que él realizaba era un sistema llamado peripatético. Peripatético significa que andan caminando entre el medio de los jardines mientras andan filosofando. Algunos alumnos importantes: Teofrasto, Aristógeno, Sátiro, Eudemo de Rodas, Estratón de Lámsaco y Andrónico de Rodas. De Andrónico sabemos que probablemente él haya sido bibliotecario de la famosa Biblioteca de Alejandría, y se supone que él es quien le ha puesto el nombre a una de las obras de Aristóteles, que es la obra de la metafísica, porque él tenía que leer la obra, los manuscritos, para poder llegar a categorizarlas, y en la categorización se fijó que el contenido de esta obra hablaba del ser, hablaba de la existencia, pero con conceptos demasiado abstractos, por lo cual tendían a ir más allá de lo natural, razón por la cual en vez de llamarle física, estudio de la naturaleza, le llamó la metafísica, es decir, lo que está más allá de la naturaleza. Obras importantes de él: la lógica o filosofía instrumental, que será más adelante llamada el Organum Aristotelicum; la física, que son escritos científicos que tratan del cielo, la meteorología, la generación y la corrupción; la filosofía primera, también llamada metafísica; la biología; los tratados de ética, como Ética a Nicómaco, que es una obra escrita a su propio hijo, Ética a Eudemo y Ética Mayor; la política y las constituciones griegas, a él se le atribuía haber hecho la primera constitución de Atenas; y sobre el arte, específicamente dos tipos de arte: la retórica, que es el arte de hablar bien, y la poética, que es el arte de enamorar con la palabra. De hecho, la palabra poética tiene que ver con el hecho de crear. Poiesis significa creador. Entonces la poética es esto: es crear frases, crear argumentos que suenen persuasivos, ¿verdad?, que suenen capaces de enamorar el oído humano. El alma en Aristóteles, vamos a ver también que Aristóteles establece que el alma tiene 5 facultades. Veamos cuáles son. El alma humana es la forma sustancial del hombre, dice Aristóteles, lo cual vale tanto como decir que se une inmediatamente a la materia prima, entidad puramente potencial, sin acto ni determinación alguna. Es decir, que es la primera esencia que se va a unir al cuerpo, ¿verdad?, y van a ser una sola unidad, como determinación sustancial y actualidad primitiva, para constituir en ella una naturaleza humana y una persona humana. En el momento en que el alma es alojada en el cuerpo, ¿verdad?, en ese momento se forma una unidad, donde el alma pasa a ser la forma del cuerpo, y no como creía Platón,
que consideraba el alma peleada con el cuerpo. Al contrario, el alma forma parte del cuerpo y el cuerpo evidentemente se ve doblegado por el alma. Lo que sufre el cuerpo, sufre el alma, lo que vive el cuerpo, ¿verdad? Vive el alma, y de igual manera lo que se da en la psique, lo que se da en el alma, en la mente, pues también tiene efectos también orgánicos. El alma para Aristóteles es la entelequia del hombre, es decir, es el acto primero, la razón suficiente a priori. Lo primero que el hombre puede llegar a conocer es que tiene su propia alma, tiene su propia vida. Es el principio originario de todas las manifestaciones de la vida, se encarga de manejar todas las partes del movimiento del ser. Por tanto, el alma es aquello que es, dice en latín, ¿verdad? Anima id est es lo que es, ¿verdad? Quo vivimos, que vivimos, et sentimos y sentimos, et movemur y movemos, et intellegimus primo y entendemos primero, intelegimos primero. Entonces el alma es lo que vivimos, sentimos, nos movemos e intelegimos primero, como lo es también en las demás propiedades y atributos del hombre. El alma humana, como toda forma sustancial, es única en cuanto a su ser y sustancia. Es principio y causa también radical de todos los actos del hombre. Todo lo que se mueve en el hombre, incluso su propia voluntad, está dominado por el alma. Por tanto, hay 5 facultades, 5 potencias que posee el alma, 5 géneros o clases, como queramos llamarle. El alma es una, sustancialmente, pero tiene 5 potencias, es decir, 5 almas. Está el alma intelectual, está el alma llamada también facultad vegetativa, la facultad sensitiva, la facultad locomotriz y la potencia apetitiva. La intelectiva o la intelectual se encarga de poder manejar la parte de la razón, es la que le permite al hombre poder racionalizar todo. Básicamente es el intelecto mismo. La facultad vegetativa se encarga de mantener la vida orgánica, es decir, mover las células, los átomos, todo lo que conforma el organismo del ser humano, ¿verdad? La sensitiva es el alma que se encarga de poder comunicar el cuerpo con el exterior, ¿verdad? Recibir, percibir, es el sentir. Básicamente se encarga de eso. La locomotriz o locomotiva también tiene que ver con la parte del movimiento, pero no solamente el movimiento de desplazamiento, sino también el movimiento orgánico. Nos referimos al crecimiento mismo. En este mismo sentido, hablamos también del movimiento sanguíneo, de todos los líquidos humanos, ¿verdad? La apetitiva trata del tema de la necesidad, es la que se encarga de satisfacer las necesidades del organismo. Así también las plantas, los animales tienen alma apetitiva, es decir, también tienen necesidad. Las plantas incluso extraen del suelo los nutrientes, significa que tienen un alma, es decir, tienen una entelequia, por así llamarle, ¿verdad? Que les permite poder obtener del suelo los nutrientes para poder subsistir. Eso está programado en la planta. No necesita tener inteligencia para ello, ¿verdad? Pero está programado, es decir, hay algo en la planta que la mantiene con vida y la mantiene programada a obtener los nutrientes necesarios. De igual manera, pues, de obtener los rayos del sol para la clorofila. El alma racional del hombre, sin dejar de ser una, entraña y contiene en sí de una manera virtual y eminente la perfección del principio vital de las plantas y también la del alma sensitiva de los animales. Compartimos, por tanto, esta diversidad de facultades o potencias. Si quisiéramos ver los niveles del alma, pues diríamos que el ser humano está en la cúspide, porque él tiene todas las almas, tiene las 5 tipos de alma o 5 facultades. Los animales comparten con el hombre el alma sensitiva, ¿verdad? También el alma locomotiva, también el alma apetitiva. Las plantas también comparten la vegetativa de manera especial, ¿verdad? Igual que el hombre. Entonces, en este sentido, las almas están presentes en todos los seres que tienen vida, e incluso podríamos llegar incluso a deducir que hasta el universo mismo posee un alma universal, algo que gobierna la naturaleza, que hoy en día la llamamos leyes lógicas, pero que en el lenguaje de Aristóteles tendría que ser llamada alma universal, que evidentemente se refiere al funcionamiento de todo el universo, de que el universo pareciera un superorganismo que está trabajando, que está moviéndose, está cambiando, ¿verdad? Y esos cambios están cumpliendo una serie de órdenes que llamamos leyes y que en algún momento tuvieron que haber sido programadas para funcionar de tal manera. ¿Cuál ha sido la causa de este fenómeno que llamamos universo? Eso todavía está en debate, pero para algunos es más debatible, para otros no.
otros son muy creyentes de considerar cuál es el origen de las cosas, ¿verdad? Como los creyentes, los cristianos, sabemos cuál es el origen de las cosas, y no nos jactamos de ello, sino que lo aceptamos como a tal ha sido revelado, por lo cual no andamos indagando tanto por ese lado, porque ya tenemos certeza de lo que creemos. ¿Qué es la lógica? La lógica es el estudio o la ciencia de las leyes del pensamiento. Lo habíamos definido anteriormente cuando vimos las áreas de la filosofía o las ramas de la filosofía. Pero también se puede decir que es la ciencia del razonamiento. Y además nos da un método y unos principios para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, el bueno del malo. De hecho, vamos a ver a continuación una serie de aportes de parte de Aristóteles para el conocimiento de la lógica, para poder manejar lo que se llama la habilidad racional del hombre para argumentar. Cómo demostrar que un argumento es verdadero, cómo demostrar que es falso. Veremos, aunque sea, una parte introductoria a continuación. Un primer aporte dentro de la lógica de Aristóteles es el tema del silogismo. Aquí podemos ver un silogismo. Un silogismo es un argumento formado de al menos tres premisas. Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y tiene al menos tres términos. Un término mayor, un término menor y un término medio. El término medio es el que sirve de enlace entre la primera y la segunda oración. Si vemos, por ejemplo, aquí vemos a todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por tanto Sócrates es un mortal. Si vemos la primera y la segunda oración, podemos notar que hay un elemento que conecta a ambas, y es la palabra hombre. Hombre sería entonces el término medio, ya que mortal no aparece en la segunda oración y Sócrates no aparece en la primera. Entonces, de dos ideas, se deduce una conclusión. Puede ser por inducción o por deducción. La diferencia entre inducir y deducir tiene que ver con algo muy simple. La deducción es ir de lo general a lo particular. Comenzamos con una idea general y vamos hacia algo particular. Mientras que la inducción es lo contrario. La inducción es ir de un elemento particular a un elemento general. ¿Qué quiere decir? Que comienzo con una idea particular, por ejemplo, los hombres, por ejemplo, Pedro baila. Entonces, de esa idea de Pedro baila puedo llegar a la idea universal de que los seres humanos pueden bailar. Me da una idea más general. Y esa sería una inducción, de lo particular a lo general. La primera premisa, perdón, el primer silogismo es un silogismo de tipo verdadero, porque si leemos la frase sabemos que la conclusión es verdadera por la deducción misma que nos da, la misma racionalidad nos da esa pista de que en realidad estamos haciendo un argumento veraz. Pero si nos fijamos en la siguiente, donde dice todas las personas son buenas, Hitler era una persona, entonces Hitler era bueno, parece que cumple una ley lógica, sin embargo es una conclusión falsa, dado que conocemos a quién es Hitler. Sabemos qué hizo Hitler. Por esa razón es una conclusión falsa. A esto le llamaríamos una generalización inadecuada, si fuese una falacia. De hecho, es una falacia de generalización inadecuada. Estoy generalizando que todo ser humano es realmente bueno cuando no es así. Y en la última estamos haciendo un silogismo de tipo pues erróneo, completamente erróneo, donde dice todas las cosas venenosas son amargas, el arsénico es amargo, por tanto el arsénico no es veneno. Completamente erróneo, no tiene ningún sentido, es un absurdo lo que acabamos de decir. Y también existe ese tipo de silogismos que a veces la gente puede llegar a hacerlo, ¿verdad? La gente de mente es la que más hace este tipo de argumentos. Tipos de juicios según Aristóteles. Él nos enumera que hay 4 tipos de juicios y estos 4 tipos de juicios nos generan 4 combinaciones más. Veremos cuáles son. Es importante que veamos los tipos de juicio porque lo vamos a utilizar más adelante cuando analicemos mejor el silogismo, más detenidamente. Vamos a ver un poco más el silogismo. Los 4 tipos de juicios son los siguientes. Los juicios pueden ser de tipo universal, donde yo digo, por ejemplo, los hombres son mortales. Es lo mismo que decir todos los hombres son mortales. Estoy metiendo en la categoría hombres a todos. No estoy excluyendo a nadie. Particular significa que es un sujeto más un predicado. Un sujeto X de cualquier categoría, digamos una persona llamada tal, por ejemplo, Carlos toca un instrumento, ¿verdad? Y su predicado toca un instrumento. Esto es un juicio particular, porque no hay una clase universal llamada Carlos. No hay muchos Carlos dentro de la categoría universal, al menos que nos estemos refiriendo al vocativo, es decir, al nombre. Existe una clase llamada Carlos, hay muchísimos Carlos en el mundo, pero no todos cumplen una condición ni tampoco pueden compartir necesariamente un predicado. Y como no hay un predicado homogéneo a todos los Carlos, por tanto Carlos no es una clase
¿verdad? En el sentido de las personas, sino más bien en el sentido de estar dentro de la categoría nombres. Más bien es una clase menor dentro de la categoría nombres, ya que Carlos, Pedro, Juan son nombres y estos elementos sí son, ¿verdad? Seres que están dentro de la clase llamada nombres. Por tanto, es un término más nominativo, es un término vocativo que sirve para llamar a alguien o para nombrar a alguien. Está el juicio de tipo afirmativo. Cuando yo digo, por ejemplo, la vaca produce leche, estoy afirmando que lo hace. Y el negativo, que es cuando niego que algo haga un determinado predicado. Los árboles no caminan, por ejemplo. Hasta aquí, esta parte bien sencilla. Yo sé que esta parte es bastante simple. Parte de un silogismo. El silogismo, dijimos, tiene al menos tres partes. Una premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y se relacionan de la siguiente manera. Aquel primer silogismo que vimos de Sócrates lo voy a partir en fragmentos. En este caso voy a colocar P mayor, P menor y los tres puntitos simbolizarían conclusión. Todo hombre es un mortal. La primera oración. Segunda oración o segunda proposición, Sócrates es un hombre. Tercera proposición, Sócrates es un mortal. Las tres oraciones son juicios, donde yo estoy juzgando algo, diciendo que algo es algo, que una determinada clase es algo o que un sujeto es algo. Esos son juicios. Y pueden ser verdaderos o falsos. Pero nos conviene ver el color de cada uno. He puesto un color para distinguirlos de la siguiente manera. El color verde son el término medio, son los enlaces que me permiten relacionar la primera premisa con la segunda premisa. Y de estas dos premisas se obtiene la conclusión final. El término de color celeste o azul es el término que llamamos término mayor, que debería ser el sujeto que debe aparecer en la conclusión. Y el término menor es el predicado que tiene que aparecer en la conclusión. Así que, si nos fijamos, el predicado de la primera oración pasa a ser predicado en la última, en la conclusión. Por tanto, es un término menor. Y el término Sócrates pasa a formar parte de la conclusión como sujeto, por tanto, es un sujeto o término mayor. Hasta aquí, a partir de lo que hemos visto, podemos ya deducir que hay reglas del silogismo. La primera regla sería, debe tener tres términos, medio, mayor y menor. El término medio nunca va a estar en la conclusión. Si nos fijamos en la oración siguiente, los perros ladran, Fido es un perro, por tanto Fido es un perro, es un error. ¿Verdad? No podemos colocar ni el término medio en la conclusión. Además, tenemos que tener en consideración que si hay dos predicados en un solo juicio o en una sola proposición, por ejemplo, Fido es un perro lanudo, alguno de los dos, o es un perro o es lanudo, tiene que ser realmente el término medio, cualquiera de los dos. Otra regla que también tenemos que tener clara es que dos premisas negativas no pueden producir una conclusión afirmativa, y viceversa, dos oraciones afirmativas no pueden llevar a una conclusión negativa. Y la última regla es que la conclusión siempre es la parte más débil. A veces puede ser una oración verdadera, a veces puede ser contradictoria y a veces puede ser contingente. ¿Cuál es la diferencia? Una oración que siempre es verdadera significa que es tautología. Es una tautología donde siempre es verdadero. Si es contradictorio es porque es falsa. Y si es contingente es porque puede ser una oración que a veces puede ser cierto, a veces puede ser falso. Por lo cual en la conclusión siempre va a haber esta posibilidad. Ahora bien, veamos las combinaciones. Los primeros cuatro tipos de juicios que ya vimos se van a combinar, donde podemos obtener la combinación de el universal, ¿verdad? Uniéndose al afirmativo, a ese tipo de juicio le llamamos juicio de tipo A. También tenemos el juicio donde, por ejemplo, todos los perros ladran. El juicio universal negativo, llamado E, con el ejemplo, todos los perros no maullan, que es lo mismo que si dijéramos, ningún perro maulla. Por tanto, es universal y negativo. La siguiente es particular afirmativo, donde digo que un elemento de una clase, por ejemplo, Jacinta, que es de la clase hombres o mujeres, es una mujer, de la clase humanos. Jacinta es mujer, es una oración afirmativa y particular. Y cuando digo una particular negativa, es decir, por ejemplo, Jacinta no es gato, es una oración particular de un sujeto llamado Jacinta dentro de la clase, ¿verdad?, humanos. Ahora, ¿para qué nos va a servir todos los juicios? Los juicios anteriormente mencionados nos van a servir para poder ver también los modos válidos del silogismo. El silogismo que se puede realizar tiene
tiene y cumple una serie de reglas, de leyes lógicas, que vamos a mencionar a continuación. Al menos vamos a introducir, de 4 figuras que hay, vamos a mencionar solamente la primera, y es la única que vamos a ejemplificar. Tenemos entonces el silogismo de premisa mayor, menor y conclusión. Y existe una primera figura con una serie de modos válidos dentro de ella que cumple esta condición, donde podemos ver que hay 3 oraciones donde en la primera oración el término medio pasa a la segunda, como por ejemplo todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre. Vemos que la palabra hombre baja de arriba hacia abajo de esta manera, ¿verdad? Se mueve del ser el sujeto a ser el predicado en la segunda oración. Pero también tenemos otras figuras válidas. Por ejemplo, la segunda figura, donde vemos que el término medio pasa de la primera oración a la segunda. En la tercera figura vemos que el término medio pasa también de la primera oración a la segunda, pero si se fijan, ¿verdad?, cambió de lugar. En este caso, en la segunda figura estaba como predicado y pasa a ser siempre como predicado. En la tercera figura era sujeto y pasa a ser siempre un sujeto. Y la cuarta figura es donde tenemos el término medio como predicado en la primera oración y pasa a ser sujeto en la segunda oración. La primera figura contiene 4 modos válidos de silogismo, es decir, 4 formas de poder armar un silogismo dentro de esa figura, de tal forma que moviendo el sujeto predicado, ¿verdad?, en las 3 oraciones me genera un argumento válido. Si yo cambio el orden de estas letras o cambio el nombre de la figura misma, ¿verdad?, podría llegar a cometer un error de deducción o podría llegar a inventar una nueva falacia o a inventar falacias, ¿verdad?, a hacer argumentos completamente falsos. Si se fijan, la palabra Bárbara, Celarent, Darí y Ferio tienen en este caso letras rojas, solo que se me olvidó en la última palabra, Ferio, colocar en rojo también a la letra O. Las vocales son las que nos importan acá. Las palabras fueron creadas simplemente para ayudar a memorizar, ¿verdad?, de forma mnemotécnica, poder memorizar los 4 términos que contienen contienen las 4 modos válidos donde se relacionan las oraciones de tipo A, E, A, I, E, O, ¿verdad?, respectivamente con Bárbara, Celarent, Darí y Ferio. Entonces, esa es la manera de poder recordar esta regla. Por ejemplo, en la primera figura, en el modo válido número 1, que es Bárbara, tenemos 3 oraciones de tipo A y de tipo A, donde yo voy a hacer 3 oraciones, por tanto, en la premisa mayor, premisa menor y conclusión, voy a colocar 3 oraciones de tipo universal afirmativo. Si nos fijamos en la de Celarent, tenemos E, A, E. Significa que voy a comenzar con la primer oración en forma negativa y universal, en la segunda oración de forma afirmativa y universal, y en la última oración de forma negativa y universal, ¿verdad? Y de igual en Darí comenzamos con una oración universal afirmativa, seguimos con 2 oraciones en la segunda premisa y conclusión de tipo particular afirmativo. Y en Ferio ocurre algo muy distinto. Comenzamos con una oración que es negativa y universal en la primera oración de tipo E. En la segunda oración será de tipo I, por tanto es afirmativo y es particular. Y la última, que es conclusión, sería de tipo O, es decir, que tiene que ser particular negativo. Además de estos 4 modos válidos, que son los únicos que voy a explicar con ejemplos, ¿verdad?, tenemos además la segunda figura, tercera figura, cuarta figura. En total son 19 modos válidos del silogismo. Solo hay 19 formas hasta ahora aceptadas como silogismos que podemos realizar cotidianamente. La importancia de ver esto, ¿cuál sería la importancia de ver esto? La importancia es que si nos volviésemos expertos en conocer primero los silogismos y sus modos válidos, sería muy fácil detectar cuando alguien está diciendo una falacia. Sería muy fácil decir, aquí hay una falacia en este argumento, aquí está cometiendo un error de deducción, y después lo único que nos quedaría es decir qué tipo de falacia es la que realmente está cometiendo. Si yo encuentro un error en alguien, de repente cuando estoy debatiendo, digo, esta persona está cometiendo un error de deducción, pero ¿qué tipo de falacia es la que está diciendo? Entonces ya me acuerdo de todas las falacias que conozco, que vimos al inicio de la clase, y diría, el error que está cometiendo aquí es una falacia de tipo, no sé, ad baculum, ad verecundiam, ¿verdad?, ad ignorantiam, todas las que hemos visto anteriormente.
por lo cual nos ayuda a tener es como un, ¿cómo les diría? Es como un termómetro, nos sirve como termómetro para el razonamiento, para poder darnos cuenta cuando un argumento realmente es falso. Porque hay argumentos que les digo en la ciencia que son aparentemente muy, pero muy sólidos, aparentemente, pero cuando uno lo pasa por este tamiz, por esta zaranda, ¿verdad? Sacudiendo el argumento y encontrando realmente si eso no es verdadero, uno se encuentra a veces con este tipo de circunstancias, que cumple con la ley lógica, pero no cumple con la veracidad. Es decir, que pareciera que cumple con la ley de movimiento y predicado, de movimiento de sujetos y predicados, pero que sentimos que hay como que hay el gato encerrado en el argumento que aparentemente llegó a algo que le beneficia a la parte contrincante y que quizá está siendo manipulado para poder dar esa apariencia de veracidad. Entonces, es importante tener conocimiento general de este tipo de derivaciones del razonamiento. Recuerden que lo que estamos haciendo es tratando de ver cómo la lógica interviene en la explicación casi matemática del lenguaje, de la deducción, de la argumentación, que eso es lo que hace la lógica. Si usted a un físico le pide que le hable del movimiento elíptico de los planetas, probablemente le tenga que explicar con cálculo para poder entender el movimiento elíptico de los planetas en sus órbitas. Si usted le quiere pedir a, no sé, a un no sé, a un matemático que le hable de un elemento cualquiera, va a tener que utilizar matemáticas necesariamente, ¿verdad? De la cotidianidad. Le pida a un estadístico que le hable de la población, le va a meter matemática y estadística. Va a empezar a hablar ahí de, no sé, de tendencias, de la media, de la moda, ¿verdad? Entonces tendrá que hablar con fórmulas, porque la manera como académicamente hablamos tiene que ser normalmente con esa rigurosidad para evitar que cometamos errores de argumentación. ¿Dónde se cometen normalmente la mayoría de errores de argumentación? Fíjense que ocurre normalmente en clases de tipo aplicada, como el caso de la psicología, el caso de la sociología, donde hay mucha especulación a veces, ¿verdad? Cuando no hay mucho rigor científico y hay un rigor más bien muy personal, ¿verdad? Yo he visto psicólogos que están defendiendo hoy en día, por ejemplo, algunos gustos y preferencias sexuales y otros que están diciendo, no, ahí hay un desorden. Entonces no se ponen ni siquiera de acuerdo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, es que uno de los dos grupos de psicólogos, uno que están a favor y otros que están en contra, alguno de ellos tiene la verdad, y entonces algún otro se está equivocando. Por lo cual es importante en el debate público, ¿verdad?, jugar con la lógica para realmente deducir quién dice verdad y quién está jugando con falacias. Vamos a hacer entonces 4 silogismos, uno por cada uno de los modos válidos dentro de la primera figura. Recuerden que estamos en la primera figura. Y de igual manera, quiero que el término medio, como pasa como predicado en la segunda oración, tiene un movimiento así. El predicado tiene un movimiento así. Se va hasta abajo, ¿sí? Y el sujeto se va hasta abajo también. Entonces, como vemos, hay un movimiento de sujetos y predicados muy interesante. Y el movimiento que ustedes ven acá, lo voy a ubicar ahora. Tenemos en cada una de las oraciones debajo, Bárbara, Cela, Darí y Ferio, cada palabra contiene, dijimos, la letra del tipo de juicio que vamos a utilizar en cada silogismo. Por tanto, voy a ubicar eso aquí. El primer silogismo es de tipo Bárbara, A. Son 3 oraciones de tipo A. El segundo silogismo es de tipo Celarent, de E. El tercer tipo de silogismo es de tipo Darí, por tanto es A, I, y la última es de E-I-O, Ferio. Por lo cual, vamos a ver este movimiento de sujetos y predicados, ¿verdad? Vamos a notar, y les he colocado aquí abajo cada una de las letras para recordar qué tipo de juicio es A, qué tipo de juicio es E, I-O. En este caso, aparece que vamos a usar la primera figura y vamos a ubicar algunas flechas que nos van a ayudar a recordar dónde va a ir cada término medio, cada predicado y cada sujeto. Vemos que el término medio siempre va de la primera al predicado de la segunda. Cada línea es una línea que estará marcando el sujeto y predicado. En la segunda vemos que el sujeto va hacia abajo, ¿verdad? De la segunda oración a la conclusión. Y la tercera flecha va desde arriba hasta la tercera oración, ¿verdad? Moviendo el predicado, que era el término medio, que era el predicado de la oración o premisa mayor, pasa a ser el predicado de la conclusión. Y este mismo movimiento que vemos entre sujetos y predicados va a ocurrir en cada uno de ellos. Por eso le llamamos figuras válidas
y modos válidos, los modos dentro de cada figura. Vamos a respetar siempre esta figura de movimientos y vamos a ir armando oraciones con cada uno de los tipos de juicio. Veamos, por ejemplo, en el primer silogismo. Decimos, todos los humanos son racionales. Es una oración de tipo A, de tipo universal afirmativo, porque no hay ningún ser humano que no sea racional, naturalmente racional. Es cierto que hay gente que padece enfermedades, pero eso no entra como parte de la categoría humanos, eso es un accidente. Entonces, todo lo que es naturalmente, ¿verdad? Todas las personas que son naturalmente humanos tienen racionalidad y que evidentemente no tienen ningún impedimento. Por tanto, puedo mover ya la palabra humanos como si fuera un predicado, son humanos, ¿verdad? Respetando la flecha, recuerden que hay que respetar esta regla. Racionales pasaría para abajo, son racionales. ¿Y qué faltaría colocar para completar este silogismo? Pues cualquier sujeto que queramos, por ejemplo los hondureños. Puedo entonces decir, si leo estas tres oraciones de manera secuencial, podremos notar que hemos llegado a hacer un silogismo que es verdadero, donde decimos, todos los humanos son racionales, los hondureños son humanos, por tanto los hondureños son racionales, ¿verdad? Cualquiera que lea este silogismo dirá, sí es cierto, ¿verdad? No hay falta de veracidad en ello. Veamos el siguiente silogismo. Comienzo con la negación, porque es un tipo E, de Celarent. E es universal negativo, por tanto comienzo negando algo. Ojo, puedo colocar el negador en el sujeto o puedo colocar el negador en el predicado, donde yo quiera. Yo puedo comenzar diciendo, ningún perro vuela, que es lo mismo que si yo dijera, los perros no vuelan. Es lo mismo, ¿verdad? Es la misma oración, solamente que he cambiado, ¿verdad? Usando un poquito ahí una casi ley conmutativa, colocando el negador en el sujeto más que en el predicado. Pero ya veremos un ejemplo donde colocamos más bien el negador al final. En la de Ferio creo que está el ejemplo. En este caso, el perro entonces pasa a la segunda oración, pero no puede llevarse el negador, porque la segunda oración es de tipo universal afirmativa, por lo cual solo puede decir son perros. La palabra, yo he agregado aquí un sujeto, ¿verdad? Un sujeto dentro de la clase de perros, que son los pitbulls, y tiene que ser en plural porque estoy hablando de la universalidad de los pitbulls. Podría decir el pitbull, estaría bien, seguiría siendo universal, pero para que quede más claro que me refiero a todos los pitbull, ¿verdad? Lo he puesto en plural. En este caso los pitbulls son perros y por tanto, bajo el predicado de la primera oración, no vuelan. ¿Por qué le coloco no vuelan? Porque tiene que haber una negación en la tercera oración, en la conclusión. Si he negado a la primera oración, esa negación pasa a la conclusión. Ahora, ¿dónde coloco el negador? Puedo comenzar diciendo ningún pitbull vuela, o puedo decir también los pitbulls no vuelan. Pues he decidido colocar el negador mejor en el predicado. Y en este caso, pues ya si leemos, decimos ningún perro vuela, los pitbull son perros, por tanto los pitbull no vuelan. Vemos que el argumento es verdadero. Veamos uno de tipo Darí. He puesto primero el sujeto, para que vean que yo puedo colocar, si hiciéramos un examen escrito, yo les colocaría cualquier predicado o sujeto así disperso dentro de este esquema, ¿verdad? Y ustedes tendrían que completarlo, es decir, ese sería el ejercicio, completar el silogismo de alguna manera, usando pues sujetos y predicados inventados, pero que al final termine dando la conclusión correcta. En este caso yo he colocado a un ser llamado Colochito, ¿verdad? Y he puesto entonces en el predicado de la conclusión que ese Colochito es un felino, por tanto es el nombre de un felino. Ahora, como felino está en la conclusión final, como predicado, sabemos que por la regla de la figura tendría que estar también en la primera oración. Entonces coloco arriba, son felinos, lo coloco en plural porque estamos hablando en términos universales. ¿Y qué faltaría para nada más completar esta oración? Pues colocar algún tipo de animal, de animal que universalmente sea felino. Entonces, en este caso, pues los gatos. Los gatos son felinos, Colochito es un gato, por tanto Colochito es un felino. Y vemos que es un argumento también completo y válido. Y el último silogismo sería de la siguiente manera. He colocado ningún barco vuela. Luego tengo que bajar barco de forma afirmativa, ¿verdad? Pero fíjense que he cambiado, en vez de decir son barcos, he puesto es un barco. ¿Por qué es un barco? Porque es de tipo I. Es una oración de tipo I, por tanto es particular afirmativa. Tengo que afirmar, pero para un ser particular. Y por tanto vuela
que está arriba de forma casi universal, pues también tiene que ser no vuela en la parte de abajo, ¿verdad? Si es una persona particular o un ser particular, no vuela, queda muy bien, ¿verdad? Como predicado. Y lo único que falta es algo que sea un barco. Algo que sea un barco, por ejemplo, esta carabela. Ahora leamos la oración completa y diríamos, ningún barco vuela, esta carabela es un barco, por tanto, esta carabela no vuela. De esa manera podemos ver que estas reglas que hemos deducido, que hemos obtenido de la deducción de muchos años de filosofía, nos han regalado leyes que nos ayudan a poder completar. Aun si no me dijeran realmente el sujeto y predicado de la primera oración, yo podría llegar a armar un argumento con eso, ¿verdad? Si yo supiera evidentemente utilizar la ley del silogismo. Evidentemente en el lenguaje cotidiano no utilizamos estas reglas de manera pues explícita, están implícitas, es decir, el cerebro se encarga de hacerlo rápidamente, ¿verdad? Pero a veces por esa rapidez misma en que armamos los argumentos podemos equivocarnos y ahí donde aparecen normalmente las falacias, ¿verdad? Por ejemplo, la falacia de generalización inadecuada. Cuando yo digo, por ejemplo, ya pasaron 15 minutos de clase, por tanto ya no hay clase. Esa es una deducción aparentemente cierta porque anteriormente, como pasaron 15 minutos y el maestro no llegó nunca, ya no hubo clase. Entonces yo podría utilizar ese supuesto argumento para próximas ocasiones. Pero en realidad es un argumento falaz porque está generalizando. Está haciendo creer que todas las veces que pasen 15 minutos, el maestro ya no dará la clase. ¿Y qué tal que sí? ¿Verdad? Por lo cual, ante esta contingencia, el argumento que yo ensamblo pues es erróneo, ¿verdad? Es erróneo, por lo cual tengamos cuidado al momento de argumentar, ¿verdad? De no cometer ese tipo de falacias, porque nos podemos llevar un buen susto. Bien, pasamos a lo siguiente. Otro aporte de Aristóteles son los predicamentos del ser. Y aquí me disculpo porque las definiciones que voy a dar son aristotélicas, así que no voy a dar una definición como las que conocemos popularmente de diccionario, sino que lo definiré básicamente con las mismas ideas que Aristóteles lo definió, que es un poco redundante, hay que decirlo, ¿verdad? Son, por así decirlo, conclusiones, o mejor dicho, son argumentos, conceptos un poco redundantes y a veces demasiado obvias, ¿sí? Pero es parte del mismo desarrollo de la filosofía. Veamos, por ejemplo, ¿qué es el ente para Aristóteles? El ente es lo que es. It quod est. Es lo que es. Ente es lo que existe, ¿verdad? Todo lo que existe es un ente, es un ser. De hecho, esa palabra ente la utilizamos en muchos términos. Inteligente, ¿verdad? ¿Cómo se llama otra palabra que tenga inteligente o ente? Amablemente. ¿Cómo se llama? Cálidamente. Es decir, es algo que es un adjetivo que estamos agregándole a un ser, a un ente, ¿verdad? Cálidamente es un ser que tiene calidez, algo que es cálido, ¿verdad? Por esa razón, la palabra ente ha formado parte de nuestro lenguaje todo el tiempo. La materia, ¿qué es la materia? La materia es de lo que está hecho el ser, aquello de lo que está hecho el ser. Es el estado básico de la sustancia, ¿verdad? Es lo que realmente permanece ante los diferentes cambios, pero que puede irse modificando con accidentes. La materia es lo que va a ir cambiando. Y si yo cambio la materia, automáticamente va cambiando también la forma. Por ejemplo, si yo agarro un pedazo de piedra y le voy quitando materia, estoy dándole una nueva forma. Por lo cual la materia y la forma van pegados como que fueran una pareja. La forma es la apariencia de los seres. Es aquello como es el ser, ¿verdad? La forma está definido como aquello que como es el ser. El acto es aquello que es de hecho, diríamos, en una forma más cotidiana. Pero en la definición aristotélica, él lo define como el acto es lo que es en acto. El acto es lo que es en este momento, ¿verdad? Es lo que es de hecho. La potencia es aquello que puede llegar a ser, es aquella capacidad de algo que puede llegar o no puede llegar a ser. Potencia viene de potestas, que es poder, ¿verdad? Y encia, que es ente. Potencia es el poder del ente, lo que puede llegar o no puede llegar a ser. Por ejemplo, ahorita ustedes están en clase, están en acto en clase y están en potencia de dejar de ver este tema.
está pronto a dejar de verse. Entonces, esa es la potencia, lo que está en posibilidad de ser, ¿verdad? Ustedes ahorita son en acto son estudiantes y están en potencia de llegar a ser profesionales, ¿verdad? Es lo que viene en futuro. La sustancia lo define Aristóteles como lo que es per se, lo que es por sí. Pero una definición un poquito más clara, la sustancia es lo que perdura a pesar de los cambios accidentales. Sustancia es lo que solamente va a cambiar cuando ocurra no un cambio accidental, sino un cambio sustancial. Les pongo un ejemplo. Si tengo una pelota, la pelota yo la puedo inflar. Le he puesto un accidente. En este caso el accidente lo definimos como aquello que tiene el ser en otro, ¿verdad? La palabra inflar es un término abstracto, verbal, para referirse a una acción humana, el inflar. Pero, por tanto, como concepto existe. Es un concepto existente, aunque es abstracto. No es físico, no es tangible. Yo no puedo tocar el soplar. Puedo sentir el soplo, que es diferente, sentir el aire, pero no puedo tocar la acción de soplar. Pero sabemos que el soplar es una acción y es existente cuando alguien la realiza. Por lo cual, si yo soplo una pelota, estoy colocando el ser de soplar en el ser llamado pelota. Por lo cual, accidente lo definimos como el ser que tiene el ser en otro. Pues a la sustancia yo puedo irle colocando muchísimos accidentes. Yo puedo a la pelota puncharla, inflarla, puedo incluso cortarlo en pedazos de la pelota y seguirá siendo pelota. Puedo pintar la pelota, colocarle la firma y a pesar de estos cambios accidentales sigue siendo pelota. Es decir, por más que yo le haga cambios, no he cambiado la sustancia de la pelota y por tanto sigue siendo pelota. Si yo la meto en una caja y le digo, mira, aquí hay una pelota, y alguien la ve y diría, sí, ahí está una pelota, nadie lo negaría. Pero ¿qué pasa si yo meto, por ejemplo, la materia de la pelota en un cubo de ácido? Si metiera la pelota en un cubo de ácido o en lo que sea que pudiera resistir el ácido, y deshago completamente la pelota y llevo ese cubo a alguien y le digo, mira, aquí está una pelota, va a decir que estoy loco, porque ahí no hay una pelota ya. Porque la sustancia ha cambiado por completo, cambió la materia, cambió la forma, y al cambiar la sustancia, cambia la materia, tanto la forma, y deja de ser el ser que antes era. Por tanto, cuando la sustancia cambia, significa que el ser dejó de existir, y ya no es el ser que era antes. En este caso, pues, nos relacionamos entonces sustancia con accidente, así como hemos relacionado acto con potencia, son parejitas. Y la última parejita es esencia con existencia. La esencia es lo que hace que el ser sea lo que es. Así se le define de manera aristotélica. Ens, lo que hace que sea lo que es. Por tanto, ¿qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano? Tendríamos que decir que probablemente sea lo que llamamos humanidad. Ahora, dentro del término humanidad hay muchísimas potencialidades, muchísimas cualidades que tendríamos que definir, pero diríamos de manera satisfactoria que lo que hace que el ser humano sea un ser humano es su humanidad. Ahora, ¿qué es lo que hace que un perro sea un perro? Tendríamos que entonces inventar una palabra o utilizar alguna que quizá ya exista como perreidad. Lo que hace que el perro sea un perro es la perreidad. ¿Y qué sería la perreidad? Bueno, habría que enumerar cuáles son las cualidades de un perro, ¿verdad? Para poder realmente dejar un concepto tan bien delimitado que ese concepto no sea aplicado nada más que al ser llamado perro. De igual manera, así como el concepto de humanidad no puede aplicarse a una planta, el concepto de humanidad no puede aplicarse tampoco a un objeto inanimado. Es un concepto también delimitado que ya sabemos que ese concepto solamente es aplicable al género humano. Pues lo mismo habría que hacer con el perro, con la planta, con cualquier otra esencia. Ahora, la esencia de las cosas es lo que está dentro del mismo ser, ¿verdad? Forma parte de ese ser. Antes se creía que incluso estaban fuera del ser estos elementos que le daban al ser lo que era, pero hoy sabemos que no, sabemos que en realidad el ser posee las cualidades que le hacen ser quien es. Y a esta naturaleza de la esencia, entonces, también está muy íntimamente ligada con la sustancia. ¿Por qué? Porque si yo elimino la sustancia, también he acabado con la esencia. Si yo acabé con digamos que acabo con todos los seres humanos, los extermino por completo a todos los seres humanos. Si yo hiciera eso, acabo con la sustancia de los seres humanos, sus materias y sus formas, pero también he acabado con la esencia humana. ¿Por qué? Porque ya nadie tendrá la experiencia de lo que sería haber conocido a un ser humano. Por ejemplo, hoy en día nadie puede decir con ciencia cierta
¿verdad? ¿Cómo eran los dinosaurios? Podemos llegar a deducir quizá por sus cráneos, sus formas, y especular cómo eran incluso los colores, o incluso si utilizaban o no utilizaban plumas, pero no tenemos la experiencia ya de un dinosaurio, por lo cual eso nos es desconocido, ¿verdad? E incluso hemos cometido grandes errores. Vaya, por ejemplo, el error de creer que el tiranosaurio era un reptil, cuando hoy en día están diciendo que más bien probablemente se antepasado más bien de las aves, más que de los reptiles. Entonces, este conocimiento de lo que antes existía y hoy ya no conocemos, ¿verdad? También pierde la esencia, pierde la cualidad. Y lo único que podemos hacer es especular e imaginar, nada más. En cuanto a la existencia es aquello que es en acto, es aquello que es en acto. Esa es la definición de existencia. Existir, por tanto, es ser un ser, aunque es redundante decirlo de esta manera, pero existencia es ser un ser, ¿verdad? Es permanecer en la existencia misma. Las definiciones de Aristóteles para estos elementos del ser son importantes porque cuando utilizamos estos argumentos o predicamentos para hablar de cosas más importantes como los conceptos abstractos, ahí es donde se vuelve un problema. Porque para aplicarlo a una pelota, a un perro, a cualquier animal, es muy fácil predicar lo que es ese ser en cuanto a su materia, forma, acto, potencia. Pero, por ejemplo, si lo aplicáramos a algo más abstracto como, por ejemplo, el amor, ¿cuál sería la materia del amor? ¿Cuál sería la forma del amor? Eso no es un ser material, tendríamos que empezar definiéndolo. Si no es un ser material y no es un ser formal, entonces ¿puede existir algo sin materia y sin forma? ¿O es que realmente habría que hablar de materia y forma también de forma abstracta? Habría que referir el concepto de materia, de amor, como algo también abstracto. O quizás algo mucho más orgánico. Podríamos decir que la materia del amor quizás sea, no sé, las dopaminas y las endorfinas que se generan en el organismo cuando alguien se siente enamorado. Quizás esa sea la materia del amor. La forma del amor, ¿cómo sería amar? ¿Qué sería amar verdaderamente? El acto de amor, ¿cuándo realmente alguien está amando? ¿Cómo saber si alguien ama realmente el acto? ¿Qué es lo que hace? La potencia, ¿verdad? ¿Qué cualidades o qué, se puede decir, qué oportunidades, qué facultades le da el amor a alguien? ¿De qué sería capaz alguien que ama? Esa es la potencia. La sustancia del amor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que el amor sea lo que es? Es básicamente estudiar la esencia también. Ver la sustancia del amor es estudiar su esencia. Por lo cual es de definir, ¿verdad? ¿De qué está hecho el amor? Para diferenciarlo quizá del cariño, para diferenciarlo quizá de la ternura, para diferenciarlo quizá del aprecio, de la amistad. ¿Cuál es la diferencia entre el amor y la amistad? Eso es hablar de la sustancia del amor. El accidente, ¿cómo podemos provocar que el amor sufra o que el amor padezca? ¿Cómo podemos hacer que el amor cambie? ¿De qué manera cambie el amor? ¿En qué se expresa el amor también? Porque también los accidentes del amor serían aquellas cualidades que practicamos para decir, con esta cualidad estoy amando. Entonces, en este caso sería, ¿qué accidentes realizo yo para decir que amo? Para demostrar amor. Y la existencia es, el amor es eterno, el amor no es eterno, perdura o se acaba. Eso es un elemento también. Entonces, si lo aplicamos a términos más abstractos, la reflexión filosófica se vuelve un poquito más compleja, ¿sí? Y no es tan fácil definirla, no es tan fácil definirla. Aunque le diría que con el simple hecho de aplicar estos 8 predicamentos del ser a algo abstracto, tendríamos la capacidad de poder generar incluso hasta libros. Podemos generar libros para hablar de estos fenómenos que vivimos como parte de la cultura humana. Y el último aporte de Aristóteles, los géneros del ser. Los géneros del ser, ¿verdad? Son la descripción de los modos reales de ser. Esta palabra que aparece larga ahí, Caucasi Padoncuarepa, es una palabra que me inventé en mis años de estudio para poder aprenderme los géneros del ser. Ese fue mi chepe, por así decirlo, mnemotécnico, para poder acordarme a la hora del examen, ¿verdad?, sobre todos estos géneros del ser. Lo vamos a enumerar para que veamos la importancia que también tiene esto en la definición de los seres. La sustancia, su, ¿verdad? Su es sustancia. K es cantidad. Qua es cualidad. Si es situación. H es hábito. Pa es pasión.
Do es ubicación, qua es tiempo, re es relación, p es posesión y a es acto. Entonces, yo puedo utilizar estos géneros del ser para poder explicar, digamos, a un ser cualquiera, digamos a un ser humano. Yo podría decir, ¿cuál es la sustancia de esta persona? Ah, es que es un ser humano, es un hombre. ¿Cuál es la cantidad de este ser humano? Ah, es alto, mide tanto. ¿Cuál es la cualidad? Ah, él es bueno, ¿verdad? Ah, él es santo. Ah, él es un diablo. Situación, está sentado, está parado, está caminando, está durmiendo. El hábito, suele hablar mucho, es mentiroso, dice siempre la verdad. Pasión, ¿qué es lo que sufre el ser? ¿Verdad? Es decir, sufre, tiene sed, tiene sueño, tiene hambre. La ubicación es dónde, ¿verdad? Está en su cuarto, está en su recámara, está, ¿cómo se llama? Comiendo, en el estadio, está en la iglesia. Cualidad, perdón, cantidad, ¿verdad? Es cuándo. En este caso, tiempo. Tiempo se refiere a qué es lo que vive en cuanto a la parte temporal. Ha llegado hasta las 7 de la mañana, tiene tantos años de edad, eso es tiempo. Relación es compararlo con otro ser semejante. En este caso, esta persona es hijo de Antonio, o esta persona se parece a tal persona, ¿verdad? Es relacionarlo con otro ser semejante. Posesión es decir, qué es lo que posee como cualidad. Tiene ojos verdes, tiene cabello negro, ¿verdad? Es decir, es dar cualidades del ser, lo que posee. Tiene mucha inteligencia, ¿verdad? Le falta mucho coeficiente intelectual. A es acto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo en este preciso momento? Está escribiendo, está leyendo, está estudiando, ¿verdad? Ese es el acto, lo que hace en el preciso momento. Pero, como digo, aunque suene muy sencillo hablar de estos géneros del ser, el problema realmente, y que realmente nos interesa, es cómo lo aplicaríamos, por ejemplo, a la justicia, aplicando a esos seres. Por ejemplo, ¿cuál es la sustancia de la justicia? ¿Qué es lo que hace que la justicia sea justa realmente? ¿Verdad? ¿Por qué hablamos de justicia? ¿Qué es ser justo? La cantidad. ¿Hasta qué grado un juez es justo? ¿Hasta qué grado una ley es justa? La cualidad, ¿verdad? ¿Qué hace que una persona, qué tipo de cualidades tiene una persona que es justa? ¿Verdad? ¿Cómo puedo diferenciar a alguien justo de un injusto? La situación, ¿verdad? Puedo aplicar al hecho de cuándo hay realmente justicia en una ley y cuándo no hay situación, ¿verdad? ¿Qué pasa con la ley? ¿Existe o no existe dentro de la ley la justicia? El hábito, ¿verdad? ¿Para qué normalmente nos sirve la justicia? ¿Qué es lo que comúnmente nos ayuda? ¿A qué nos ayuda? Y así con cada una de ellas. Yo podría dedicarme a hablar de la justicia con cada una de ellas para poder expresar, con términos filosóficos, evidentemente, y lo que realmente pretendo predicar acerca de un ser, un fenómeno, un concepto. Entonces, aquí es donde se complica un poco más, ¿verdad? Cuando se trata de elementos abstractos, cuando queremos hablar de la guerra, de la política. Entonces, aquí si queremos utilizar estos elementos, yo siento que con cada uno de ellos, ¿verdad? De estos géneros del ser, podríamos escribir también un capítulo de libro. Es decir, puedo hablar en un solo capítulo de la sustancia, en otro capítulo de la cantidad de la justicia, en otro capítulo de la cualidad del ser justo. Entonces, con estos 10 predicamentos, perfectamente hacemos un libro, si quisiéramos dedicarnos a filosofar en ello.